entender esta porción de las Escrituras, vamos a necesitar ver el contexto o contextualizar, vamos a decirlo así, desde verso 10, ¿ok? Recordemos que en algún momento, pues, Pablo habló acerca de la apostasía, ¿no? Él dijo que la apostasía vendría en los postreros días, ¿no? Tema que tocamos, lo hemos estado tocando incluso anteriormente, ¿no? Y por esta razón, Pablo exhortó a Timoteo y lo exhorta, ¿no?, a permanecer fiel, ¿no? Así que para que pueda conseguir Timoteo esta fidelidad, le va a mostrar dos puntos importantes, podríamos decir incluso dos puntos de agarre, que lo ayudarían pues a sostenerse en medio de una iglesia cambiante. Y eso es algo que quiero que todos nosotros podamos tener en cuenta, ¿no?, en este momento, que estamos viviendo los posteriores tiempos difíciles, en donde encontrar una iglesia en donde la palabra de Dios y la buena doctrina permanezca es bastante difícil, es muy difícil, ¿ok? Entonces, aquí vemos a un Pablo exhortando una vez más a Timoteo, ¿no? Dos puntos de agarre, de nuevo, que le van a ayudar pues a sostenerse en medio de una iglesia cambiante, en medio de una iglesia que iba a la deriva, en medio de una iglesia emergente, si quieres llamarla así también, en medio de una iglesia reformada incluso, ¿no? Porque es tema que se está tocando mucho hoy en día también, en donde la gracia del Señor queda en segundo plano, ¿ok? Y vamos a decir, bueno, esto es un tema muy profundo que no vamos a tocar a profundidad, ¿no?, el día de hoy, pero vamos a decir que la gracia de Dios queda apartada de alguna u otra manera. Entonces, para conseguir, ¿no?, e incluso podríamos decir temas con respecto a salvación y demás, ¿no?, se necesita pasar por fuego, podríamos decirlo así, ¿no? Se requiere muchísimo más, ¿no?, que solamente la gracia del Señor, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas y con todas estas líneas de doctrinas que hoy en día, pues, de algún modo, pues, están alrededor nuestro, ¿no? Entonces, ahí vemos a un Pablo, ¿no? Ahí vemos a un Pablo, pues, exhortando a Timoteo, ¿no? Entonces, podríamos decir que el párrafo aquí se divide en dos partes, ¿no? La primera parte, Pablo le exhorta a Timoteo a considerar lo aprendido de su propio ejemplo a lo largo de los años de colaboración que tuvo con Pablo, ¿verdad? Y en la segunda parte le anima pues a preservar las Sagradas Escrituras. Y esto es muy importante, escucha bien esto, le pide preservar las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero antes de dar inicio a la interpretación de los versos, recordemos rápidamente cuál es el significado de apostasía, ¿no? Porque quizá he mencionado la apostasía anteriormente, pero no entiendes lo que esto significa, ¿no? Básicamente, apostasía significa desafío a un sistema establecido de autoridad. Eso es lo que significa apostasía. En otras palabras, la apostasía es básicamente una rebelión, un abandono o abuso de la fe. Eso es apostasía, ¿no? Incluso en el mundo del primer siglo, la palabra apostasía es un término técnico para las revueltas políticas. Incluso se usaba la palabra apostasía así también. Así que para identificar y combatir completamente la apostasía, escucha bien, es importante que entendamos sus diversas formas, ¿no?, sus diversos rasgos, ¿no? En cuanto a las formas de la apostasía, hay dos tipos principales. La primera es básicamente alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia para creer o comenzar a creer enseñanzas heréticas, ¿ok? Esa es la primera. Y la segunda es una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta pues en un abandono completo de esa fe, o de Cristo, mejor dicho, ¿no? Así que podemos darnos cuenta que un apóstata, escucha bien, es alguien que empezó en fe, y poco a poco fue deslizándose hasta tomarse pues o hasta tomar en desacuerdo la doctrina verdadera. En otras palabras, podría ser alguien que comenzó a negar y rechazar las verdades cristianas fundamentales para ir en descenso hacia una desviación completa de la fe. Fue apartándose poco a poco de la verdad. Y por esa razón podríamos decir que la segunda forma
la primera. Una creencia herética que se convierte en una enseñanza herética y que va creciendo y creciendo y creciendo hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona. ¿Me dejo entender? Herético es aquella persona, pues, de pronto que defiende herejías, ¿no? O ideas contrarias incluso también. Y es justamente por eso que es tan importante, escucha bien, es muy importante mantener con profunda celosía el cuidado doctrinal en una iglesia. Es por eso que es importante hacerlo así. La responsabilidad que tenemos entonces, los pastores, es sumamente tenaz. Y esa es una de las principales razones por la cual los pastores no podemos y no debemos dejar de prepararnos de constante. Porque vivimos en una guerra, en una batalla de constante también. Entonces, todos sabemos, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que un poco de levadura podría leudar toda la masa, ¿no? Y esto con el fin de que Satanás pueda lograr su objetivo. Y te puedes preguntar tú esta tarde cuál es el objetivo de Satanás. Pues llevarnos a un total alejamiento del cristianismo. Ese es el objetivo de Satanás. Llevarnos a un alejamiento total del cristianismo. Vayamos a los versos 13 a 15, en 2 de Timoteo 3. Dice allí, y aquí vamos a ver el destino de los hombres malos y el destino de los hombres consagrados. Mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice, pero persiste tú, le dice. Escucha, porque esto es importante. Dice, mas los malos hombres, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hombres malos y engañadores, entonces, Pablo se refiere aquí a los evidentes y abiertos enemigos de nuestro Señor Jesucristo, malos y engañadores. ¿Qué quiere decir eso? Que se ven bien, e incluso muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Jesús, con apariencia de piedad, pero con intenciones totalmente maléficas, con intenciones totalmente destructivas. Sin embargo, existe otro grupo, y quiero que estés atento a esto. Un asesino de segundo grado, si quieres llamarlo así. Un grupo de engañadores que vive engañado. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Un grupo de personas que viven engañadas por falta de conocimiento de las Escrituras. Engañadores que viven engañados. Sin embargo, lo que confunde a muchos es que realmente son personas buenas. Son personas, buenas, con buenas intenciones, vamos a decirlo así, ¿no? Y con una fe genuina, incluso podríamos decirlo también, pero con falta de un llamado legítimo con respecto a pastorear una iglesia. ¿Me dejo entender? Y es justamente esa falta de conocimiento de las Escrituras y su inmadurez espiritual aquello que está arrastrando a muchos a caer en el engaño del enemigo. Por lo tanto, pues, tenemos el asesino de primer grado, aquel que con certeza de su comportamiento, escucha, tendrá como consecuencia la muerte espiritual de un individuo o de una persona, un asesino premeditado, alguien con intención de matar y que actúa en total, plena conciencia de ello. Y por otro lado tenemos al asesino de segundo grado, aquel que no premedita, pues, pero tiene en sus manos sangre inocente, a consecuencia de una imprudencia, por falta de conocimiento, por falta de madurez y por falta de llamado. ¿Me dejo entender? Aquel que comete homicidio espiritual involuntario, vamos a decirlo así. Y hay muchas iglesias con este asesino de segundo grado. ¿Me dejo entender? Y como mencioné anteriormente,
lo hace sin tener ninguna intención de hacerle daño a nadie. Es muy posible que sea así, de modo accidental. Eso es un asesino de segundo grado, me dejo entender. Así que de pronto, eso de alguna manera nos hace ver pues el peligro que el cristiano está viviendo hoy en día, o que el cristianismo en general está viviendo hoy en día. No todos son llamados a enseñar. Tenemos que entender esto. No todos son llamados a enseñar, no todos son llamados a pastorear, no todos son llamados a dirigir. Pero ¿cuándo va a ser el día que esta verdad absoluta se entienda? El ser llamado no es una decisión propia, o de pronto tampoco algún tipo de decisión dirigida por alguna organización, ¿no? Es un llamado divino. Y cada quien será conocido por sus frutos, creo yo. Y no estoy hablando de pronto de muchedumbre, de éxito económico o de fama. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Y para aquellos que de pronto piensan gozar de estos frutos, porque es muy posible que tú puedas estar pensando, bueno, yo tengo esos frutos, ¿no? Aquí dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo tengo todos estos frutos, estas características en mi vida. Pues para aquellos que piensan gozar de estos frutos, quiero decirles que Dios te va a aprobar en cada uno de estos aspectos. En cada uno de estos aspectos el Señor te va a aprobar. Entonces ponte a pensar en este momento, ¿cómo podría ser probado tu amor? ¿Cómo podría ser probado tu gozo? ¿Cómo podría ser probada tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre y tu templanza? Yo creo que estas cosas son cosas con las que no se puede jugar, ¿verdad? Así que regresando al tema, allí vemos ese grupo fiel de seguidores, con corazones sinceros pero engañados, aceptando peligrosos engaños, podríamos decir. Por lo tanto, deberíamos recordar, siempre debemos de medir la verdad con la verdad. Siempre hay que medir la verdad con la verdad. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo le dice, tú persiste. Y este es el segundo pero tú en este pasaje aquí, lo que indica que no todos estarían de acuerdo con él. Por eso Timoteo muchas veces la pasaba mal, ¿verdad? Y la pasaba muy mal porque había gente totalmente en contra a las formas de cómo él estaba llevando las cosas en Éfeso. Y muchos de ellos ancianos, con mucho más experiencia que él en el ministerio, personas grandes en tiempo ministerial y de edad incluso también, porque recordemos que él era un joven, el joven Timoteo. Sin embargo, y a pesar de esto, Timoteo debía nadar contra la corriente y persistir en lo que había aprendido desde muchacho, desde niño, en las Sagradas Escrituras. Aquellas Escrituras que te podían hacer sabio para salvación. Y quiero que sepas algo, la Biblia por sí misma no nos salva. Escucha bien porque esto es importante que tú sepas. La Biblia por sí misma no nos salva. Y eso es algo que tú tienes que tener en claro. Pero debemos considerar que solamente a través de la Biblia que podemos recibir la verdad de Dios sobre Jesús, para poder poner nuestra fe en Él. Y cuando menciono la Biblia me refiero a toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia. Algo que debes saber tú es que la revelación de Jesucristo se muestra en cada una de las páginas de la Sagrada Escritura. Y es asombroso poder ver cómo Jesucristo es revelado en cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor es revelado, Antiguo y Nuevo Testamento. Podría ser incluso una descripción gráfica, histórica, profética y arqueológica de esto, pero no hay tiempo. El Señor se muestra en cada uno
de los libros de la Biblia. Por lo tanto, pues la esencia de Cristo siempre va a estar impregnada, sea cual sea el libro que estemos estudiando. La Biblia siempre será cristocéntrica. Todos los libros. ¿Me dejo entender? Y Pablo continúa diciendo en versículos 16 y 17, y aquí vemos la grandeza de la Santa Escritura. Toda la Escritura, toda, dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo entonces nos dice cuál es la fuente de la Escritura. Toda la Escritura viene de Dios, literalmente inspirada por Dios. Por lo tanto, toda la palabra de Dios es infalible y absolutamente confiable. Y eso es importante para nuestro crecimiento espiritual. Y esa es una de las razones también por la cual el ADN de esta iglesia a la que tú vienes, es enseñar toda la Biblia, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Tienes que recordar que las falsas doctrinas no pueden prevalecer en donde las Sagradas Escrituras son leídas, en donde las Sagradas Escrituras son estudiadas. Así que mantener y estudiar toda la palabra de Dios, la cual contiene como esencia a Cristo, es sumamente importante. Recuerda también que el error siempre prevalecerá solo donde el libro de Dios es retenido a las personas. Y esta es una iglesia en donde la palabra de Dios no es retenida de ningún modo. Además, la religión que le teme a la Biblia no es religión de Dios. Me dejo entender. Necesitamos toda la palabra de Dios. Además, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, debemos entender que hay una gran línea divisoria en nuestro mundo hoy en día entre los que creen que la Biblia es un libro de Dios dado a través de los hombres, o si solamente es un gran libro de los hombres. Lo has escuchado tú quizá, ¿no? En algún momento. ¿Será realmente la palabra de Dios un libro inspirado por Él? Creo yo que nadie puede negar la grandeza de la Biblia. Único en su continuidad. Fue escrito alrededor de hace 1600 años, ¿no? Alrededor de 60 generaciones, por más de 40 autores, entre continentes diferentes incluso, ¿no? Diferentes circunstancias y lugares también, diferentes tiempos, en diferentes estados de ánimo incluso, idiomas distintos, pero con una sola voz unificada. La Biblia, único con respecto a su circulación, es el libro más publicado y popular jamás escrito. Así que de lejos todo lo demás está distante y lejano de su lugar, de la palabra de nuestro Dios. Único en su traducción, fue el primer libro traducido y se ha traducido en más idiomas que cualquier otro libro existente. La Biblia, único en su supervivencia, ha sobrevivido los estragos del tiempo, la transcripción manual, persecución, crítica y cuanto más. La palabra de Dios, único en honestidad también. Y esto lo sabemos porque trata con los pecados, incluso los pecados y fracasos, incluso de cada uno de los llamados, vamos a decirlo así, héroes de la propia palabra de la Biblia. Único en su influencia. Y eso porque la Biblia ha tenido, por mucho creo yo, la mayor influencia en cultura literaria que cualquier otro libro que pueda o que podría haber existido en la historia. Así que se podría argumentar fácilmente que la Biblia es un libro único, ¿no? Sin embargo, quizá toda esta evidencia aún no te convence. Quizá no te convence todavía. No te convence del hecho que sea realmente un libro inspirado por Dios. Así que para mayores evidencias uno puede mirar el fenómeno de las profecías cumplidas en la palabra de Dios. Y podemos notar como primer ejemplo al apóstol Pedro. Pedro escribió acerca de cómo podemos saber que las Escrituras vienen realmente de Dios.
Y él habló acerca de su propia certeza porque vio a Jesús milagrosamente transformado ante sus propios ojos. Y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo puedes ver en 2 de Pedro, capítulo 1. Sin embargo, Pedro dijo que tenemos algo incluso más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Él dijo en 2 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por lo tanto, pues, la capacidad de Dios para predecir eventos futuros descritos con precisión en la Biblia, de alguna manera, pues, es su manera, valga la redundancia, de construir evidencia para la Biblia justo en el texto, vamos a decirlo así. Lo que prueba, pues, que fue escrita por alguien que no solamente puede ver el futuro, sino que también puede formar el futuro. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Por ejemplo, hay por lo menos 332 predicciones en el Nuevo Testamento sobre el Mesías, las cuales Jesús cumplió perfectamente. Cada una de ellas, como por ejemplo su nacimiento en Belén, su salida de Egipto, que sanó enfermos, su muerte en la cruz y sucesivamente muchas otras más. Si te pones a pensar cuáles son las probabilidades de que esto realmente ocurriera, sería abrumador, sería imposible. Estadísticas incluso mencionan que solamente haber cumplido 8 de estas profecías tendría una probabilidad de 1 en 100 millones. Imagínate, solamente por haber cumplido una en 100 millones. 10 a la 17ª potencia, para los que les gusta la matemática, para entenderlos en nuestros propios términos, ¿no? Que se pueda cubrir todo el estado de Texas con billetes a una altura de 2 metros. Así de probable era que se cumpla una de estas profecías. ¿Me dejo entender? Y fue cumplida cada una de ellas. Ahora quizá estás de acuerdo en que los manuscritos originales de Pablo y de otros escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios por un tema de convicción de tu fe. Yo creo, y sí, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Y lo creo, estoy convencido de eso por mi fe. Sin embargo, tienes que entender que necesitamos razones para creer que las copias de esos manuscritos originales son reproducciones completamente exactas. Y esta es una cuestión que incluso puede decidirse a través de la ciencia y la investigación. Necesitamos entender todas estas verdades. Y a pesar de que algunos errores, porque sí se han cometido errores, a pesar de que algunos errores se han cometido al copiar las Escrituras a través de los siglos, en la actualidad tenemos pues un Nuevo Testamento donde menos de 1/1000ª parte del texto está en duda. Sin embargo, y esto es importante, no existe ninguna doctrina significativa que esté en duda. Ninguna doctrina significativa está en duda, y por eso la Biblia, la palabra de Dios, es confiable para nosotros. Además, si es que hay algo más que podríamos mencionar con respecto a la Biblia, es que aunque la Biblia no es un libro de ciencia ficción, cuando habla de la ciencia, no lo hace ni en figuras retóricas, ni en algún tipo de hipérbole poética, de ninguna manera. En otras palabras, todo lo que la Biblia menciona referente a la ciencia es totalmente verdadero. Y por esa misma razón, la Biblia es útil para enseñar. Por esa misma razón, la Biblia es útil para redarguir. Por esa misma razón, la Biblia es útil para corregir. Por esa misma razón, la Biblia es útil para instruir en justicia. En otras palabras, toda la Biblia es buena. Toda la Biblia es buena para nosotros. Y nos deja un sinnúmero de beneficios. Nos enseña, nos dice una verdad que significa más que nuestras propias opiniones. Esa es la palabra de Dios. Nos redarguye y nos corrige.
nos dice cuando estamos mal en nuestros pensamientos, nos dice cuando estamos mal en nuestra conducta, nos instruye con justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dice cómo vivir correctamente ante Dios y ante los demás, ante los hombres. Así que todo esto significa otra cosa bastante sencilla. Podemos entender la Biblia, escucha bien, podemos entender la Biblia, porque si la Biblia no pudiese ser entendida, no habría nada, absolutamente nada útil en ella. Y es por eso que podemos entenderla. Pero escucha bien, porque esto es importante. Yo me puedo matar aquí enseñándote. Puedo romperme la garganta hablando, puedo tomar horas estudiando. Pero aquí hay algo importante. Y esto es muy importante. Todo va a depender de cuánto tú abras tu entendimiento. Todo depende de eso. De cuánto tú abras tu entendimiento. De cuánto tú abras tu ánimo. De cuánto tú abras tu alma. Ya que no es un libro, pues, únicamente de conocimiento. ¿Me dejo entender? Posiblemente yo esté hablando y tú ahorita estés pensando otra cosa. O simplemente mi boca se esté moviendo. Nada más. Tienes que entender que recibirás solamente conocimiento si estás predispuesto o si has venido aquí predispuesto a recibir únicamente conocimiento. Pero recibirás una cantidad de riqueza espiritual si antes de leer le pides a Dios que te hable a través de su Espíritu. Eso es muy importante. Necesitamos pedirle a Dios que nos hable primero. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra. Y todo esto, como lo menciona Pablo, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia. Él nos cambia, nos lleva a la perfección. Él nos transforma. De alguna manera en cómo la Biblia pues, nos transforma es a través de nuestro entendimiento. Venimos aquí a la iglesia predispuestos a querer entender. Es una pregunta que yo te hago esta tarde. Venimos aquí a la iglesia predispuestos a querer aprender, a querer recibir. Venimos aquí a la iglesia pidiéndole a Dios que nos ayude, que podamos salir de aquí instruidos para poder realmente estar listos a no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Cuánto es lo que recibimos? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes comienzan a ser renovadas, nuestra mente comienza a ser transformada y realmente pues empezamos a pensar de la manera en la que Dios piensa. Eso funciona así. De otro modo, si no estamos predispuestos a ello, lo único que vas a escuchar de mí son balbuceos. Es así. Y te lo digo porque yo lo he experimentado también, o alguna vez lo experimenté hace muchos años atrás. Salió de mi corazón decir: Dios mío, si esta es la única forma como tú me puedes hablar, háblame. Esa fue una oración, así de pequeña pero sincera. Además hay otro nivel en el que la Biblia nos transforma también, y es por la obra espiritual, ¿no? Una bendición espiritual que Dios obra en nosotros cuando venimos a la Biblia y dejamos que sea Él quien nos hable. Una obra espiritual que va más allá de nuestro entendimiento intelectual, que son dos cosas muy distintas. Por lo tanto, la Biblia nos da vida eterna, la Biblia nos purifica, la Biblia nos da poder también contra el enemigo.
La Biblia trae poder espiritual también para sanar nuestra alma, nuestro cuerpo. La Biblia nos da fortaleza. Todo eso hace la palabra de Dios. La Biblia tiene poder para levantar fe en nosotros incluso también. Todo eso trae la palabra de Dios. Entonces, debido a ese nivel espiritual en el que la palabra de Dios opera, no tenemos que entenderla toda para que obre efectivamente en nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Y digo esto porque muchas personas se desaniman. Y se desaniman de pronto si sienten que no entienden mucho con respecto a la Biblia. Y lo he escuchado muchas veces. Entonces, como no entienden mucho con respecto a la Biblia, comienzan a rendirse. Tenemos que entender todos nosotros que debemos esforzarnos para entender. ¿Quién te dijo que entender la Biblia era fácil? Por supuesto que no. Necesitamos esforzarnos para entender. ¿Que no haces eso en la escuela? ¿No te esfuerzas para entender? Cuando te tocó el curso de matemáticas, ¿no te esforzaste para entender literatura? ¿No te esforzaste para entender ciencia, física? ¿No te esforzaste? En la Biblia también. Es así, a veces es complicada. Entonces necesitamos esforzarnos para entender la Biblia. Y necesitamos esforzarnos para entender la Biblia lo mejor que podamos. Y es por eso que necesitamos leerla con cuidado. Y es por eso que necesitamos leerla con atención. Es por eso que necesitamos quitar toda distracción de nosotros. Es por eso que muchas veces me esmero en decirles apaguen sus celulares. Porque necesitamos quitar toda distracción. Sin embargo, la Biblia sigue siendo tan maravillosa que nos beneficia espiritualmente. Incluso, escucha bien, incluso cuando no entendemos todo intelectualmente hablando. Una vez un crítico escribió una carta a una revista diciendo lo siguiente: a través de los años, escucha bien, a través de los años supongo que he ido a la iglesia más de 1000 veces he ido a la iglesia, y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un sermón en todos esos años. He ido a la iglesia más de 1000 veces, un crítico dijo esto, y no puedo recordar el contenido de un sermón. O sea, he entrado, he escuchado y no puedo recordar el contenido de un sermón. Así que si te sientes así, si te identificas con esto, no te desanimes. Es una práctica y una necesidad constante. Es como que yo te diga que en los últimos años he comido más de 1000 veces las comidas que ha preparado mi esposa y ni siquiera puedo recordar el menú específico de algunas de esas comidas o de todas esas comidas. Pero te diré algo, me nutrieron en el camino, pues, y sin ellas yo creo que sería un hombre totalmente diferente. ¿Me dejo entender? Todas esas comidas, todas esas 1000 comidas, de alguna u otra forma me nutrieron y me mantuvieron vivo. Y es por eso la importancia de venir a la iglesia. Yo no te estoy pidiendo aquí que aquí salgas un erudito, me dejo entender, pero soy una persona aprendida de la palabra de Dios, para que puedas sostener tu fe, para que puedas defender tu fe. Porque eso es tan importante para no ser un cristiano blandengue. Es por eso que está la apologética ahí. ¿Me dejo entender? Necesitamos ser fuertes, especialmente en estos tiempos. Dios es todo un caballero entonces. Y no entrar a tu casa si no le abres esa puerta, ¿no? Todo dependerá de ti entonces. Si no entiendes algo, sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo. Y ponte a pensar, ¿qué tipo de tierra eres? Dice Mateo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando, él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al mar. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó.
y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Y dice el Señor que tiene oídos para oír, oiga. Te dejo como tarea leer lo que sigue del relato y la explicación a esto. Entonces, Pablo comenzó el capítulo advirtiendo a Timoteo sobre los tiempos peligrosos. Algunos cristianos son arrastrados por estos tiempos peligrosos y otros se esconden, ¿verdad? En ninguna de estas opciones, vamos a decir, o ninguna de estas opciones se adecua para ninguno de nosotros. Nosotros debemos mantenernos fuertes. Cada uno de nosotros debemos de mantenernos fuertes y permanecer en la palabra de Dios. Lo hemos venido haciendo por estos 5 años que han pasado en esta plantación, y en lo personal lo vengo haciendo por más de 20 años. Solamente le pido a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Solamente le pido a Dios que tenga misericordia en mi vida para poder permanecer en esa verdad. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú mantente firme, Cada uno de nosotros vamos a librar nuestra propia batalla. Yo estoy librando la mía propia y tú estás librando la tuya. ¿Me dejo entender? Estoy aquí para ayudarte, para guiarte como pastor de la iglesia, pero no puedo hacer más que eso. No vamos a ir al cielo tomados de la mano. Cada quien va a ir de manera individual. ¿Me dejo entender? Y es por eso que necesitamos una vez más abrir nuestro corazón y estar dispuestos a recibir de Él. Recuerda esto, la próxima vez que vengas a la iglesia. ¿Con qué actitud vienes? Y predispuesto a qué vienes. ¿A recibir qué? ¿Y para qué? Vamos a orar y vamos a ir a la gloria. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno para siempre, son tus misericordias. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, dale sangre de tu palabra, Dios, como dice, Señor, tu propia palabra en Salmo 1, que tu palabra, Señor, sea nuestra delicia. Te quiero pedir, Señor, que tu palabra sea nuestro manjar, sea lo que busquemos, Señor, con toda nuestra vida, Dios. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de recibir cada una de tus verdades, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la Biblia abierta para poder disfrutarla, para poder aprenderla, para poder entenderla. Sigue levantándonos, Señor, y fortaleciendo cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo para tu gloria y honra, que podamos tener una semana, Señor, contigo, sea cual sea, Señor, la circunstancia que pueda acontecer, Señor, que sea contigo, Dios mío, y que cada uno de tus frutos sean representados en nosotros, Dios mío, como lo estuvimos leyendo, Dios, únicamente a través de ti, no nuestras fuerzas, sino a través de ti, Señor. Regálanos, Señor, de tu amor, ese amor incondicional, ese amor, Señor, que nos mostraste en la cruz, amar sin esperar recibir nada a cambio. Regálanos, Señor, gozo y paz, gracia y paz. Pablo lo repetía tanto en sus cartas: gracia y paz, gracia y paz. Gracias, Cristo Jesús. Te amamos con todo el corazón y dejamos, Señor, esta reunión hasta la próxima, Dios mío, descansando siempre en tus voluntades, en tu nombre y para tu gloria. Amén.